Bueno, un buen saludo para todos vosotros. Primero vamos a empezar, como siempre, esperando que algunas personas se conecten. Estos vídeos tienen la intencionalidad de ser colgados en YouTube, en mi página Situación Gitana, YouTube, página Situación Gitana, en Facebook como Antonio Eduardo Sevilla Gómez, en foros gitanos, judíos y otros de la red. Todos estos vídeos van a ser colgados y siempre son colgados, tanto los vídeos de psicología hebrea como los vídeos de monoteísmo, como los vídeos de Parashá, con los comentarios bíblicos y otros, y la genética gitana y judía, todo lo que es antropología e historia del gitano mundial en relación a las comunidades judías y otras. Haremos hoy un poco de hincapié en la genética gitana que inserta los genes de Medio Oriente en India y en Asia, y son obviamente pertenecientes a las poblaciones que no solamente desde Israel, sino desde Irán, y hoy lo explicaré, llegan hasta Asia y allí generan la abundancia de los haplogrupos genéticos o permutaciones y variabilidades cromosómicas que voy a referir en el día de hoy. Mi nombre es Antonio Sevilla, soy director de la Causa Hebrea Gitana, movimiento político, pero por supuesto también de conexión del mundo gitano con el mundo judío a través del origen hebreo de los gitanos, que pretendemos la unión con el mundo judío y la consecución de las profecías bíblicas, como no puede ser de otra manera, pero siempre basado en las pruebas. Estamos en un proceso muy interesante de toma de firmas para el reconocimiento hebreo de los gitanos por Israel, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y hemos elevado un informe técnico al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Tenemos grandes apoyos allá del mismo rabino antiguo Dayan, o juez del Tribunal Supremo del Beit Din, Eliyahu Birbaum, que nos apoya fehacientemente en nuestras pretensiones. Comencemos el live para todos vosotros. Veamos cómo podemos indagar e iniciar esto. Primeramente, quiero decir que no solamente yo, Antonio Sevilla o el pastor Lizardo Cano estamos en España o en América, como es mi caso, hablando sobre el origen hebreo-gitano. Hay muchísimas personas en Hungría y en otros lugares del mundo de origen gitano-romaní, investigadores genéticos, historiadores y antropólogos que también están hablando de esta situación en la que nos encontramos, de este impasse. Quiere decir un impasse porque el pueblo gitano, para llegar a su destino, va a ser basado en origen. Hay otros pueblos que quizás no necesitan origen. Yo creo que todos, en realidad. Pero el pueblo gitano, más que ningún otro pueblo, necesita su origen porque en base a su origen sabrá qué políticas, qué destinos y qué historias construir. Si no queremos y queréis seguir siendo un pueblo infantil entre las naciones, realquilados por el mundo, etc. Si queremos dar un paso mayor, tenemos que saber el origen real, porque sin el origen real no sabemos ni con quién hemos de aliarnos, ni qué lealtades políticas y diplomáticas tenemos que realizar para nuestra juventud y para las generaciones. Entonces, lo que esta señora gitana romaní expresa, que es de Hungría, el pueblo romaní se divide en tres grupos, según su origen, Israel y la India, e incluso aquellos romaníes que no les importan en absoluto. Y cuando todos estos tres grupos se involucran, surgen peleas, por lo que este problema será resuelto por Dios mismo. Bien, todo el mundo nos estamos dando cuenta de que la solución gitana mundial, basada y fundamentada en el origen, no va a ser igual para todos los grupos gitanos mundiales. Nos estamos empezando a dar cuenta que no todos vamos a tirar por el mismo carril, habrá soluciones variadas según tendencia. Y por supuesto, yo soy el primero que digo, y he dicho multitud de veces, que no necesitamos a gitanos que no les interese lo que estamos hablando. Necesitamos a personas de fe que lo sientan, lo vivan y lo crean. El restante tendrá que buscar su solución, o bien con la India, o bien con Europa, o bien con el país donde vivan. Por eso digo que la solución del pueblo gitano es una solución múltiple, no es única, no puede serlo en ninguno de los casos. ¿De acuerdo? Bien, mi nombre es Antonio Sevilla, soy director de la Causa Hebrea Gitana, un movimiento social y político para el retorno del gitano mundial de raíz y causa hebrea a la nación judía en todos los sentidos, psicológica, espiritualmente y por supuesto de manera profesional, académica, migracional si cabe. Estamos intentando resolver el destino de un pueblo a día de hoy disperso entre las naciones y sin ningún futuro aparente, basado en origen, pero en origen verdadero. ¿De acuerdo? Entonces,
estoy comenzando a demostrar que no solo yo, o el pastor Lizardo Cano Montes u otros, en España y en Latinoamérica nos estamos abocando a este destino histórico y profético. Simplemente otras personas romaníes, investigadoras y de la misma manera, como esta señora Vera, lo dicen de la misma manera. El pueblo gitano se divide en tres tendencias fundamentales: India, Israel y a los que no les importa nada, salvo el pan duro de los domingos. Bien, esas son las tres tendencias. Es lo que venían a demostrar y en decir, ¿de acuerdo? Estos lives son muy interesantes. Aprenderían mucho si las personas se conectaran más a estos lives y sabrían tener los argumentos y los datos de peso para poder especificar y decir. Voy a seguir de alguna manera publicitando el live, aunque como vengo en repetir y en referir, estos lives luego se van a colgar en mi página de YouTube, Situación Gitana de YouTube, ¿ya? Y en otros foros gitanos, judíos, cristianos y otros de la red. ¿De acuerdo? Es muy necesario. Empecé a trabajar en TikTok porque considero que es una red juvenil de personas, varones y hembras, entre 20 y 25, hasta los 30 y tantos años más o menos. Y creo que vosotros y todos nosotros somos los que tenemos que hacer de alguna manera esta revolución Kadosh y santificada a las naciones. Creo que tenemos en nuestras manos el destino de un pueblo y hacer algo más de lo hecho hasta ahora. Muchísimas gracias, amigo. Gracias igualmente para ti, Generación Final. Bien, sigamos. Hoy va a ser un popurrí de diversas cuestiones. Vamos a ir pasando por distintos diagramas, fotogramas, etcétera, para que ustedes puedan entender la realidad del cuento. Los datos de peso. Lo que parte de los informes técnicos que hemos elevado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel comulgan con todo lo que voy a enseñar hoy y que no deja de ser una gran verdad. Algo que se nos ocultó, que se nos hurtó, quiere decir, se nos sustrajo desde la Guerra Mundial hacia acá, mayormente desde el año 48 a fines del Holocausto. Todas estas cosas ya se sabían más o menos, pero fueron hurtadas, sustraídas y olvidadas. Considero que es muy importante que asistan a estos lives en todo caso y sentido. Bien, voy a poner un extracto de unos estudios genéticos que una persona, como yo, pero en Hungría, está realizando en los testeos genéticos gitanos romaníes, en este caso de Centro Europa. Es la señora Vera Levi, la pueden encontrar por Facebook, igual, de la misma manera. Y expone. Estoy publicando pequeñas piezas de ADN Roma. No daré todo el ADN con nombre debido a la protección de datos personales. Todo el ADN romaní será publicado en conferencias. O sea, esta persona está ya avisando de que va a realizar conferencias en Checoslovaquia y en otros lugares. Le pido a Roma que lo piensen. Algunos romaníes me enviaron su ADN que hicieron en clínicas genéticas y pagaron por ello correctamente. Y procesaron científicos genéticos profesionales. La mayoría de los romaníes tienen ADN judío, con cromosomas de sus antepasados israelíes en el haplogrupo J2, J1, E1, B1b, y ninguno de la India ha sido confirmada con estos romaníes. Bien. Señores, creo que no solo yo o el pastor Lizardo, en nuestros informes técnicos y en nuestros estudios comparados, hemos descubierto esto. Hay personas en Checoslovaquia, como podrán ver, esto es un texto traducido del checoslovaco, que afirman y dicen lo mismo. Los haplogrupos fundacionales patrilineales, quiere decir ligados al cromosoma Y del padre, y matrilineales a la mitocondria de la madre, no refieren a India. En ninguno de los casos, muy pocos casos. Inclusive, y prosigo, hay una parte más pequeña de los romaníes que tienen el haplogrupo H, que los científicos han determinado hoy en la India. Pero este haplogrupo H, señores todos, y ya no se puede leer muy bien hacia abajo, pero yo lo expreso y lo explico, también vienen de los elamitas de Irán. Quiero comentarles lo siguiente. Quiero que atiendan, aprendan y atiendan, aprendan y atiendan. Miren, el colectivo judío mundial en los exilios asirios y babilónicos se acrisoló, quiere decir, se condensó con efecto fundador en Persia, Irán. Por tanto, todo y cada uno de los gitanos con haplogrupo H no les sobreviene por ser de la India, sino por ser de
y haber estado siglos en Persia, Irán, donde también estaba la cultura elamita que proveyó de ese haplogrupo H. De acuerdo, vamos a continuar, señores todos. Estos lives son de peso específico y serán y siempre serán publicados en mi página de YouTube Situación Gitana, y en foros judíos, cristianos y otros de la red desde mi plataforma Facebook de Antonio de los Sevilla Gómez. Bien, prosigo. Yo no me saco de la manga nada, mis queridos amigos, y existe un subclado del haplogrupo H, tan famoso en gitanos, según dicen los genetistas oficiales, que se encuentra al sur de Irán. Y no solamente al sur de la India, sino al sur de Irán. Irán, Persia. Recuerden, exilios babilónicos. Antes de que Zorobabel y Esdras regresaran a Jerusalén, muchísimos judíos, como los judíos de Bujara y otros, quedaron en Irán y de ahí se redistribuyeron hacia Asia. Esto es un seminario webinario, señores todos, para el origen gitano hebreo de los colectivos romaníes mundiales y la genética gitana ligada a las comunidades judías y las probatorias que han sido elevadas de manera técnica al gobierno de Israel para la asunción de esto mismo. Bien, continuamos. Como podrán ver, el haplogrupo H2 se encuentra al sur de Irán, Esto es un link interesante con los exilios babilónicos que todos conocemos y sabemos que la mayor parte de los judíos, después de la destrucción del primer templo de Salomón, jamás regresaron a Israel, sino que quedaron en Irán, proveyéndose y adquiriendo este haplogrupo H2, que después hoy nos quieren hacer ver como de la India, pero no es tal, porque estos grupos, desde Irán, fueron a Asia también en subsiguientes siglos, y se ha demostrado por colectivos judíos en Bujara que afirman que ellos fueron judíos de Irán, que jamás regresaron a Israel, sino que fueron hacia Asia. ¿De acuerdo? Y esto nos embarca y nos enmarca ahora en algo, un estudio apasionante, que es el link, quiere decir el enlace entre el colectivo gitano de raíz y causa hebrea y el colectivo pashtún afgano de las regiones limítrofes con Pakistán e India, que también y de alguna manera está ligado con el pueblo gitano por diversas cuestiones, aparte de por peculiaridades y similitudes entre el idioma romaní y el pastún, también porque la mitad de los pastún de Afganistán son kushis o gitanos afganos. Bien, creo que esto es bastante interesante. Bien, aquí tenemos un documental sobre la vida de los gitanos pashtún, de la tribu cutana en Pashto. ¿De acuerdo? Quiero dejar muy claro y muy sentado que la mitad del colectivo pashtún afgano, que se diagnostica también de raíz hebrea y que está en directo contacto con el gobierno de Israel en estos momentos, son gitanos de la etnia kushi y de la tribu cutana, y por tanto los pashtún en su gran mayoría son gitanos. Luego, el link genético, inclusive lingüístico, entre el romaní y el pastún afgano es claro y es obvio, siendo que el pastún ya está siendo diagnosticado hebreo y de la misma manera. Es por tanto que hablamos de personas que vivieron y viven en las zonas donde la Biblia refleja que las tribus de Israel fueron dispersas y distribuidas por Salmanasar, las regiones que comulgan entre Afganistán e India, Jorasán, Río Gozán, etc. Los gitanos de Afganistán son los Kochi. Con este nombre son conocidos los gitanos afganos. ¿De acuerdo? Dejemos claro que la mitad del colectivo pashtún afgano, ya diagnosticado de origen hebreo, es gitano de etnia Kochi. Y por tanto los gitanos son muy relacionados con los pashtún, que igualmente son de origen hebreo y ya también se está diciendo. Con lo cual ahí tenemos un link y un enlace muy interesante. No solo étnico, sino, como ahora verán, lingüístico. También hay aproximaciones a la lingüística romaní con el pashto o idioma pastún.
Las lenguas pastún y romaní. Ambas tienen muchos puntos en común a pesar de no estar directamente relacionadas. Ambas se consideran idiomas difíciles de aprender y comparten muchos otros detalles. La mayoría de los que hablan se consideran hablantes y tienen muchas variaciones dialectales. Bien, en definitiva cuenta, el idioma pashto tiene detalles en común con el idioma romaní. Luego, no solo de manera étnica, sino de manera lingüística, el romaní mundial y el gitano afgano kuchi está relacionado en más de la mitad de los casos con el colectivo pashtun ya diagnosticado de origen hebreo y de la misma manera. Creo que me siguen. Bien, vamos a continuar a voleo, que se llama un poco sobre el grupo judío que tiene el haplogrupo H. Las ramas judías se pueden agrupar según sus características de ADN patrilineal del cromosoma Y. Algunas tuvieron un efecto de padre fundador fuera del Medio Oriente. Entendamos, aunque el crisol de la etnia judía y gitana es Samaria Judea, Medio Oriente, y lo sabemos, ha habido otros efectos de padre fundador cuando estas personas han estado acrisolados o asentados por más siglos en otros lugares y se han dado esos efectos, quiere decir esas adquisiciones de haplogrupos en otros lugares por un efecto fundador nuevo en otros lugares. Algunas ramas tuvieron un efecto de padre fundador fuera del Medio Oriente, lo que brinda información sobre la ubicación de un antepasado en el momento del padre fundador. Para otras ramas es más probable que los ancestros estuvieran en el Medio Oriente, donde en la mayoría de los casos no se produjo ningún efecto de padre fundador y el crecimiento de la población fue continuo. Bien, aunque se informan pocas ramas judías con el haplogrupo H, existen y están. Y sobre todo están entre los judíos askenasiot, centroeuropeos, que son los que están más ligados filogenéticamente con el colectivo gitano occidental. Y esto lo voy a demostrar por mediación de MyHeritage y comparativas que tengo a mano, inclusive de mí mismo, para que ustedes lo vean. Bien, hacemos un pequeño paréntesis. Un señor Joseph Ruggel dice: si son de Occidente Israel del Norte, practican las tefilot, dicen la Shema. Provenimos de las deportaciones asirias antes de que se asentaran las leyes del rabinato o de la halajá, que se establecieron después de la destrucción del Bet Hamikdash en segundo caso. Por tanto, lo que sí tenemos son leyes mosaicas, levíticas y deuteronómicas, como la ley de homicianos, como el Consejo de Ancianos, parecido al Beit Din original, como los Korbanot, como el Korban Todá, que se hace por el nacimiento de un hijo, en los campamentos Jorjaya, de los gitanos, tanto en Sudamérica como en Centro Europa, y temas ritualísticos de purificación respecto a la mujer y su impurificación en la época de la menstruación, muchas cosas que vienen en el Levítico y en el Deuteronomio, de siglos atrás. Pero, por supuesto, temas de rabínicos no, porque cuando el gitano es sus antepasados echado por los asirios, todavía no había llegado Maimónides con los 10 principios de fe, no se había establecido la halajá en ninguno de los casos, no existían rabinos, luego no había ley del rabinato. Y por tanto es extraño, no puede ser que nosotros tengamos leyes rabínicas. Bien, tenemos leyes mosaicas. Tras esta breve digresión, continuamos. ¿De acuerdo? Le acabo de repetir que tenemos leyes levíticas, deuteronómicas y mosaicas, originales, incluso algunas que, por ejemplo, los judíos actuales no tienen, porque los judíos actuales no tienen la ley de homicianos, de cuando alguien comete un asesinato imprudente, se tiene que ir a una ciudad de refugio, como en tiempos del rey David hacía. Nosotros sí lo tenemos, ustedes no. ¿Por qué no lo tienen ustedes? Si es mosaico. Prosigo. Prosigo.
Bien, yo soy Antonio Eduardo Sevilla Gómez, soy de descendencia gitana, romaní, de la etnia Calerrón, al sur de España. La tribu gitana de España es la tribu Calee, como en Finlandia y en Portugal son Caale, pero romaníes y de la misma manera romanes. Bien, mis antepasados no han salido de Jerez de la Frontera y de Málaga en siglos, ¿de acuerdo? Y según la historiografía oficial, el gitano llega a España en el año 1460 por los Pirineos, aunque también por Levante, y nunca coincide con poblaciones judías, puesto que estas poblaciones judías ya fueron expulsadas por el edicto de los reyes católicos. ¿De acuerdo? Luego es imposible que haya habido un o un entrecruzamiento reciente por matrimonios mixtos entre mis antepasados que llegaron después de la expulsión judía de España y los judíos. Bien, pues si esto es así, ¿por qué yo soy primo de un tal Isaac Hassan? Con ascendencia en Gibraltar. Y como él, varios más. Primo cuarto, primo quinto de mi madre, primo cuarto mío. Entendemos que hay un misterio. Entendemos que algo ha sucedido. Entendemos que no es por sobrecruzamiento ni matrimonios mixtos, porque esto es imposible. El gitano llega a España cuando la población judía ya se ha ido. Es imposible, no hay sobrecruzamientos ni matrimonios mixtos, porque son dos poblaciones que no se cruzan entre ellos casi nunca, por motivos etnocéntricos o religiosos. Sin embargo, estamos relacionados genéticamente. Misterio. Nuestra postura es que el gitano es hebreo natural per se y por tanto tiene genética compartida con el mundo judío desde muchos miles de años atrás. ¿De acuerdo? Este hombre, Isaac Hassan, en Estados Unidos, pertenece a una familia muy importante judía sefardita de Marruecos en Gibraltar, que son las de los Hassan Levi, de las cuales un antepasado fue Sir Joshua Hassan, un Chief Minister de Gibraltar, y actualmente el presidente laico de la comunidad judía de Gibraltar, el señor Jaime Levi Hassan, también está emparentado, por tanto, conmigo y con mi familia materna. Luego, no solamente los gitanos vienen de los judíos, sino que algunos judíos, a lo que se ve, vienen de los gitanos. Señores todos, yo no me he inventado My Heritage. Yo soy gitano, de descendencia y de ascendencia gitana por siglos en Jerez de la Frontera, y cuando mi familia llega a España en siglos atrás, los judíos ya se han ido de España. Imposible que me haya cruzado con judíos nunca, en la vida, ni yo ni mis antepasados. Entonces, ¿de qué manera entonces tanto mi abuela como yo mismo y mi madre estamos relacionados filogenéticamente con los Amira, los Azose de Turquía, los Benveniste de Italia, los Cohen, los Aftón, los Aston de Grecia, Italia, los Uziel de Estados Unidos? ¿Esto a qué atiende? Y como yo, tantísimos otros gitanos mundiales, ¿a qué atiende? Muchos creían que nunca se iba a saber, pero no sabían que iba a llegar el siglo XXI e iban a haber casas genéticas a precio módico de 100 euros para hacerse la prueba. Ese es el punto. Y ahora que todos nos estamos haciendo la prueba y los que tenemos conocimientos científicos y lo estamos viendo, nos estamos quedando con la boca abierta y entrando moscas. Exigimos derechos y obligaciones con la nación judía. Somos una población natural del norte de Israel y, repito, por foro natural de los pueblos, tenemos derechos y obligaciones a habitar y poblar la tierra de Israel y aledaños y zona. Es lo único que quiero decir, para que les quede bien clarito a todos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Vayamos a los haplogrupos patrilineales. Ustedes sabrán que en época bíblica
El linaje y la tribu lo daba el padre, no la madre. Ahora es la madre, no sabemos el por qué, por cambio de ley rabínica. Bien, pero en todo caso, vayamos a la línea paternal mía, G2A, 2B, 1A, 1A, que es una línea paternal que va de padre a bisabuelo, abuelo, padre y a mí mismo. G2A, 2B, 1A, 1B. Bien, primeramente este haplogrupo no es indio, para empezar. Y yo soy gitano, entonces tenía que haberme salido un haplogrupo indio. Sin embargo, no me sale indio. ¿Por qué? Porque no somos de la India en realidad. Bien, este haplogrupo G2A, 2B, 1A, hagamos un breve estudio sobre el mismo, que es muy interesante y de la misma manera, para que ustedes vayan entendiendo a qué profundidades estamos yendo en mis investigaciones y en las investigaciones de todos. Atiendan. Vayamos a la verdad. Por la página de eClide Finder, yo acoto mi haplogrupo o permutación cromosómica poblacional G2A2B1A1B al subclado GL14. ¿De acuerdo? Estos son los haplogrupos fundacionales de mis antepasados por permutaciones cromosómicas heredadas directamente de padre, abuelo a bisabuelo por línea paterna, que me retrotraen al subclado GL14. No nos chupamos el dedo. Nosotros queremos devolver a Medio Oriente a personas directamente descendientes de las tribus judeo-samaritanas del norte de la Judea, lindantes con sur del Líbano, Jordania y Siria. Nosotros no vamos a devolver a occidentales. Prosigo. GL14. Y ahora ustedes dirán, ¿pero por qué me muestra Turquía? ¿Y qué tendrá que ver Turquía con Canaán? Os lo explico al tiro, como se dice en Chile. Mi subclado GL14 tiene efecto fundador en la parte de Turquía, en las zonas donde está la región de Askenaz. Estas zonas refieren al antiguo imperio hitita atiano y donde los agricultores del creciente fértil se establecieron en época neolítica. Es un haplogrupo que en Europa apenas llega al 5% de las personas y por tanto refiere a las regiones de Anatolia. Pero ahora voy a explicar por qué refiere a las regiones de Anatolia y cómo este haplogrupo GL14, por un lado, llega a un gitano y por otro lado llega también a las comunidades judías askenaziot. ¿Cómo llega este haplogrupo genético? Estas investigaciones no las van a poder ver ustedes en ningún otro sitio. En ningún otro sitio. De la manera en que lo estoy diciendo, en ningún otro sitio. Nos han engañado y nos han tomado por payasos. Pero estamos despertando política diplomática históricamente y antropológicamente. Y ya no puede ser más la pantomima. ¿De acuerdo? No lo permitiremos y no lo permitiré. Voy a proseguir. Aquí tienen ustedes páginas de Medio Oriente donde expone que mi haplogrupo como gitano, el G2A, está en el 66% de los casos de las líneas paternas de los agricultores del creciente fértil. Nada de India, todo refiere a Medio Oriente y a las regiones que enmarcan desde Ankara, Turquía, hasta el sur del Líbano, o inclusive llegando hasta el norte de Israel. Todo esto refiere a mi haplogrupo. Yo expreso a todo el gitano mundial que se ha hecho sus haplogrupos genéticos que haga su estudio pormenorizado. Yo estoy en páginas específicas para mi haplogrupo subclado GL14 del G2A. Y sigo haciendo exámenes y estudios pormenorizados. Voy a hacerme un examen ahora mismo que es el Big Y400 por Family Tree, que me va a acotar incluso la localidad y la nación específica y localidad de mis antepasados. No nos chupamos el dedo. Vamos a proseguir con todo esto.
Bien, esta es la explicación histórica de cómo los haplogrupos y subclados GL14 patrilineales de mi línea paterna llegan a Medio Oriente y se insertan en los cromosomas tanto de judíos como de nuestros antepasados en Samaria y Judea, de los actuales gitanos que yo elucubro somos y son de raíz hebrea. Hace 2700 o 2800 años, los pueblos del mar del Egeo invaden las zonas del imperio de los hititas, tan conocidos bíblicamente y de la misma manera, y estos hititas tienen que bajar y establecerse en Canaán, en las regiones del sur del Líbano, Sidón, Tirón y toda esta zona que refiere a Samaria y Judea. Tanto es así que, como sabrán por la historia bíblica, cuando Abraham llega a Canaán, es Efrón el hitita y el pueblo de Et, que hace referencia a los hititas, los que le venden una tierra para que pueda enterrar a su mujer Sara en la cueva de Macpela en Hebrón. Luego los hititas estaban antes que los hebreos en Canaán. Los hititas se mezclaron con los hebreos y por eso los hebreos, todos, tanto gitanos hebreos como judíos, tenemos y tienen, sobre todo las colectividades askenaz, mucho porcentaje de cromosomas hititas como el G2A2B subclado GL14 que yo tengo. Quiero que me vayan siguiendo porque no me chupo el dedo. Todo esto quiero llevarlo a ciencia pura, quiero llevarlo a tribuna científica, quiero llevarlo a universidades, quiero llevarlo a televisiones y plataformas mediáticas. Ya lo hice en tiempos, pero ahora tengo muchísimos más datos para dejar por sentado que el gitano es hebreo y medio oriental, con genética hebrea que se puede demostrar hasta incluso por las contaminaciones que tiene, pero de miles de años atrás, con pueblos cananeos de la zona como los hititas, y de ahí la inserción de las permutaciones cromosómicas en el Y patrilineal. ¿De acuerdo? Quiero que atiendan, quiero que se formen e informen, quiero que pueblen con la verdad sus mentes. Quiero que se tengan por gente adulta y científica. Estúdiense y estudien para que no se les tomen el pelo. ¿Ya? Bien, esto sucedió y por eso tengo y tenemos muchos el subclado GL14, aunque otros tienen el J2A2B, el Utre medio oriental, genes levíticos y coanín y de todo tipo y trapo. En realidad no sé ya por dónde seguir porque tenemos pruebas sin límite, sobre todo derivadas a la ciencia, a la genética, a lo real, a lo matemático, al 2 más 2 igual a 4. Si ya nos vamos, obviamente, a tradiciones y costumbres, son todas mosaicas levíticas y deuteronómicas. Esto lo dejé bien claro en programas televisivos aquí mismo en Chile. Y en varias tribunas académicas de universidades, como la Universidad de Río Gallegos en Buenos Aires, años atrás. Pero de la misma forma, hoy vamos al 2 más 2 igual a 4, vamos a la genética, estamos en el siglo XXI y vamos a devolver a personas directamente descendientes de los judíos samaritanos del norte de la Judea. No devolveremos, y por mi parte, por lo menos así mismo expreso, occidentales. No estamos haciendo ninguna pantomima. Esto es cierto. Así que proseguimos. Vuelvo a mostrar mis genéticas compartidas entre yo mismo y Thierry Hassan, un judío sefardí de Turquía, Grecia y algunos en Argelia. Todo nos retrotrae a que hubo un pozo común entre el mundo judío y el mundo gitano hebreo en Grecia. En Grecia. Aparte, voy a hacer una pequeña digresión de nuevo aquí al hermano Joseph Rucker. Independientemente de que haya gitanos, cristianos, mesiánicos, otros monoteístas o judaizantes, nos convertamos o no nos convirtamos o nos dejemos de convertir, somos una población que pertenece a las regiones de Samaria y Judea limítrofes con Líbano, Siria, Jordania, etc. Y por tanto tenemos derecho y foro natural de los pueblos y escribiremos al Tribunal de la Haya y a donde es que sea para habitar y poblar la tierra que nos corresponde.
Aunque yo, por supuesto, siempre recomiendo volver al monoteísmo hebreo original. Pero ahora ya no estamos hablando de Biblia, estamos hablando de derecho de un pueblo. Ya no estamos hablando solamente de judíos y palestinos, estamos hablando de judíos, palestinos y gitanos. Y esto está sucediendo, esto está comunicado a las embajadas y está comunicado y elevado a todos los lugares y sitios. Esto no es algo que se pueda tapar con el dedito. Bien, así que, y no pasa solamente por la conversión al judaísmo, pasa por conversión o no, ir, estar y habitar. Como otros están, aunque no crean en nada, allí. Eso es una opinión personal. Bien, el asunto. En estos momentos yo estoy intentando conectar con el señor Jaime Ledi Hassan de Gibraltar, que es un match genético muy cercano mío, judío sefardí muy importante en Gibraltar, para ver si estos antepasados comunes nos corresponden y responden a ambos, a mí como gitano y a él como judío. Aquí tenemos a personas de apellido Hassan antiguos que nos corresponden y responden. Y esto es un llamado para que esto suceda, porque las comunidades judías de Gibraltar y de otros lugares y zonas del Mediterráneo tienen que saber que no solo los gitanos vienen de los judíos, sino que muchos judíos vienen de los gitanos. Y esto tienen que saberse porque las casas genéticas lo están cantando, lo están diciendo y lo están contando. Y no podemos esconder el sol con un dedo. Bueno, voy a ir terminando, en realidad, aunque tengo muchísimo que contar sobre Tictos Atíngano, sobre las comunidades judías romaniotes en Grecia, sobre los grecianos hebreos, sobre el libro del Liber Vagatorum que encontró el pastor Lizardo Cano Montes en Alemania, sobre las cartas con rúbricas hebreas de los principales jefes de bandas gitanas como Sindel, Panuel y Mijael. Tantas y tantas cosas que se han dicho ya por todo foro y red. Lo único que quiero deciros es que luchen por la profecía y luchen por su verdad.